Me llamo Luis y todo lo que les voy a contar comenzó aquel día, aquel maldito día en el que aquellas personas vinieron a terminar con mi paz. Esa gente no lo sabía, pero algo muy oscuro estaba por caer sobre su comunidad. Nunca fui muy creyente y, siendo sincero conmigo mismo, nunca me agradó ningún vecino. Por eso, cuando me enteré de que al lado de mi solitaria casa iba a funcionar un templo ambulante, la noticia me cayó como una piedra. En ese entonces ni siquiera sospechaba lo que iba a ocurrir después, lo que sería la experiencia más aterradora de mi vida. Mi casa está muy cerca del límite de la ciudad, pero como el terreno está en medio de una arboleda y cruzando una ruta que es muy elevada, se siente como si estuviera mucho más lejos, porque desde allí no se ve la urbanización. Por esa razón construí mi casa en aquel lugar. Al lado de mi terreno hay otro terreno muy amplio que estaba vacío, y en él levantaron una carpa que usaban como templo. Justo ahí se tuvieron que instalar. Adiós a la paz que había disfrutado por 2 años al no tener vecinos. Apenas la carpa estuvo levantada, el pastor y su mujer me hicieron una visita. El tipo caminaba delante con una Biblia entre las manos y paso solemne. Al entrar al terreno, el confiado sujeto lo atravesó contemplando mi jardín, mostrando algo de asombro en la mirada, como maravillado por esa obra de Dios. La mujer iba atrás, moviéndose casi tan solemnemente como el tipo, pero con el mentón contra el pecho mirando al suelo. Enseguida me pareció que aquello era un plan bien actuado. Sin dejarlos hablar mucho les dije que no me interesaba concurrir a su iglesia. Creo que no fui muy brusco al aclararles eso, pero por un instante el pastor me miró desafiante, como miran los matones. Entonces la mujer se adelantó y lo tomó del brazo. Él giró hacia ella e intercambiaron una mirada, y después me volvió a mirar a mí. Cuando ella volvió a tironear de su brazo, él se retiró lentamente y se fueron. Ahí supe que aquel tipo era un fraude, un rufián que hacía aquello solo para sacarle el dinero a la gente. Solo era otro buscapleitos y ladronzuelo que encontró una oportunidad de vivir sin trabajar, un estafador. Intuí también que en aquel dúo la cabeza pensante era la mujer. Sin saberlo, esos dos estaban jugando con fuego. Al atardecer empezaban sus reuniones o como les llamen. El rufián que hacía de pastor hablaba por el micrófono con un volumen muy alto. Cantaban, lanzaban aleluyas y agradecían al Señor a gritos, haciendo sonar panderetas que acompañaban a un órgano. Todo eso mientras yo permanecía en la cama sin poder dormir. Algunos días el pastor organizaba exorcismos. Los primeros me hacían reír. Yo acostado en mi cama escuchaba cómo el tipo supuestamente expulsaba el mal. Después sus fieles se ponían a cantar como locos. Con el tiempo esos falsos exorcismos me aburrieron, porque los que se creían poseídos carecían de una buena imaginación, y todos repetían casi lo mismo. Esas noches pasaron a ser un verdadero fastidio. Como ya he dicho, ese templo era ambulante, y a veces se retiraban hasta por un mes, pero siempre volvían. En su último regreso, cuando algunos estaban levantando la carpa por la tarde, el tiempo empezó a desmejorar. El cielo se enlutó con enormes nubarrones amenazantes. Los árboles de mi propiedad se agitaban cada tanto, para de pronto volver a sacudirse, temblar y conversar con 1000 voces susurrantes con el viento que pasaba silbando por la casa. Arriba pasaban y pasaban deformes nubarrones oscuros, mientras unas nubes más claras, delicadas y fugaces se desvanecían o agrupaban al arremolinarse o estirarse. Creí que ese mal tiempo, que la amenaza de lluvia iba a mantener a todos los fieles del pastor lejos de allí, pero con todo empezaron a llegar igual al anochecer. Cuando la noche oscureció completamente el paisaje, empezó a soplar mucho viento,
y después de estallar unos rayos que hicieron aparecer todo bajo una luz blanca, se desplomó desde el cielo un aguacero estruendoso. Pensé que era mejor así porque gracias al ruido de la lluvia no iba a escuchar las tonterías de los de la carpa. Apenas terminé de cenar me acosté en mi cama. La tormenta siguió con sus cañonazos y el aguacero por un buen rato, pero de repente la lluvia se detuvo y paró también el viento. Fue como si la naturaleza hubiera quedado paralizada de un instante a otro. Entonces escuché que en la carpa estaban haciendo un exorcismo. Demonio, por el poder del Señor te ordeno que dejes ese cuerpo, gritó por el micrófono el pastor. Tú no tienes ningún poder sobre mí, dijo entonces una voz horrenda. Engendro del mal, sal del cuerpo de esta muchacha, te lo ordeno. Te van a quemar una y otra vez en el infierno, aseguró la voz horrenda, que en nada se parecía a la de una mujer ni a la de nadie. Aquello ya me estaba inquietando. Demonio, yo te expulso. Espera, ¿qué estás haciendo? Oh, Dios mío, exclamó el pastor con la voz quebrada. Los gusanos del infierno se van a hacer un festín con ustedes por siempre, gritó terriblemente la voz aterradora que ahora sonaba como muchas voces. Después el griterío fue general. Por la forma en que llegaban los sonidos me imaginé que todos iban huyendo hacia la salida, cuando algo les cortó el paso. Después los gritos empezaron a dispersar por la carpa en desesperación, como si estuvieran corriendo. Se escucharon gritos de terror, súplicas y unos sonidos más difíciles de describir. Eran una mezcla de gruñidos reverberantes y cavernosos, con voces graves que decían algo en una lengua que seguramente no era ninguna conocida en la tierra. Aquellos ruidos extraños y los gritos se detuvieron súbitamente. Todo quedó en silencio. Permanecí en mi cama respirando apenas por el miedo y con el corazón desbocado sonando muy fuerte en mi pecho. ¿Qué había pasado allí? La respuesta era obvia, pero no quería pensar en ella. Mi cuarto estaba sumido en una oscuridad absoluta y asfixiante. La tormenta estaba muda, mas se sentía que seguía allí, sobre toda aquella oscuridad y en silencio. De pronto y sin que escuchara ni el más mínimo ruido yendo hacia mí, de un momento a otro supe que había algo a mi lado. Entonces sentí un aliento caliente en un costado de mi cara, y a continuación una voz tétrica me susurró al oído. ¿Quieres unirte a mis creyentes? No sé cómo no morí de terror en ese momento, o cómo mi cordura no escapó para siempre después de esa noche. Cuando estuve a punto de responder simplemente me desvanecí cayendo desmayado por el miedo. Volví a tener conciencia cuando ya era de madrugada. Había salido la luna y por la ventana entraba bastante luz. Al acordarme me enderecé bruscamente y miré a mi alrededor. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar que me había desmayado cuando aquella cosa estaba allí. Cuando amaneció fui a ver qué había pasado con los de la carpa. Esta ya no se encontraba en el terreno. La habían levantado y no había ni rastros de nadie. Nunca más supe qué sucedió con ellos, pero mi vida no volvió a ser la misma. Abandoné el lugar y me mudé a la ciudad. Estoy seguro de que lo que pasó esa noche no fue un sueño y que fue real. En las noches de tormenta tiemblo al recordar aquella voz y tiemblo aún más al pensar en cuál fue mi respuesta.